Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Macabeos, capítulo 12. Viendo Jonatán que las circunstancias le eran favorables, escogió algunos hombres y los envió a Roma, con el fin de confirmar y renovar la amistad con los romanos. Con el mismo objeto, envió cartas a los de Esparta y a otros lugares. Se fueron, pues, a Roma, y cuando entraron en el Senado, dijeron: Jonatán, sumo sacerdote, y el pueblo judío nos ha enviado para renovar el anterior pacto de amistad y de mutua defensa con ellos. Los romanos les dieron salvoconducto para la autoridad de cada lugar, a fin de que pudieran regresar a Judea sanos y salvos. Esta es la copia de la carta que Jonatán escribió a los espartanos. Jonatán, sumo sacerdote, los ancianos de la nación, los sacerdotes y el resto del pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Ya en tiempos pasados, vuestro rey Areo envió una carta al sumo sacerdote Onías, en la que le decía que vosotros erais hermanos nuestros, como lo atestigua la copia adjunta. Onías recibió con honores al embajador y acogió la carta que hablaba claramente de mutua defensa y amistad. Aunque nosotros no sentimos necesidad de ello por tener como consolación los libros santos que están en nuestras manos, hemos procurado enviaros embajadores para renovar con vosotros la amistad y la fraternidad, y evitar que nos hagamos extraños para vosotros, pues ha pasado mucho tiempo ya desde que nos enviasteis aquel mensaje. Por nuestra parte, en las fiestas y días señalados, os recordamos sin cesar en toda ocasión en los sacrificios que ofrecemos y en nuestras oraciones, pues es justo y conveniente acordarse de los hermanos. Nos alegramos de vuestra fama. Nosotros, en cambio, nos hemos visto rodeados por muchas guerras y tribulaciones, pues nos han atacado los reyes vecinos. Pero en estas luchas no hemos querido molestaros a vosotros ni a los demás aliados y amigos nuestros, porque contamos con el auxilio del cielo, que viniendo en nuestra ayuda nos ha librado de nuestros enemigos y a ellos los ha humillado. Así pues, hemos elegido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar el pacto de amistad y de mutua defensa que antes teníamos, y les hemos dado orden de presentarse también a vosotros para saludaros y entregaros nuestra carta sobre la renovación de nuestra fraternidad. Haced ahora el favor de contestarnos. Esta es la copia de la carta enviada a Onías. Areo, rey de los espartanos, saluda al sumo sacerdote Onías. En un documento relativo a espartanos y judíos se ha descubierto que son hermanos y que proceden de la estirpe de Abraham. Y ahora que lo sabemos, os pedimos por favor que nos escribáis sobre vuestra situación. Por nuestra parte, os manifestamos. Vuestro ganado y vuestros bienes son como nuestros, y los nuestros como vuestros son. Por eso damos orden de que así os lo comuniquen en estos términos. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio habían vuelto con un ejército mayor que antes para atacarlo. Partió pues de Jerusalén y fue a encontrarse con ellos en la región de Hamat, sin darles tiempo de que entraran en su propio territorio. Envió espías al campamento enemigo y a su vuelta se enteró de que los enemigos estaban dispuestos a sorprender a los judíos por la noche. Cuando se puso el sol, Jonatán ordenó a los suyos que se mantuviesen en vela toda la noche, con las armas a mano, preparados para luchar, y dispuso avanzadillas alrededor del campamento. Cuando los enemigos supieron que Jonatán y los suyos estaban preparados para entrar en combate, sintieron miedo, y llenos de pánico encendieron fogatas en su campamento y se retiraron. Jonatán y los suyos, como veían brillar las fogatas, no se percataron de lo ocurrido hasta el amanecer. Jonatán se lanzó entonces en su persecución, pero no les pudo dar alcance porque habían atravesado ya el río Eléutero.
Jonatán se volvió contra los árabes llamados zabadeos, los derrotó y se hizo con sus despojos. Levantó luego el campamento, llegó a Damasco y recorrió toda la región. Simón, por su parte, hizo una incursión hasta Ascalón y las plazas fuertes vecinas. Se volvió luego hacia Jaffa y la conquistó, ya que se había enterado de que sus habitantes querían entregar aquella plaza fuerte a los partidarios de Demetrio. Dejó en ella una guarnición para defenderla. Jonatán, ya de vuelta, reunió la asamblea de los ancianos del pueblo y acordó con ellos edificar fortalezas en Judea, dar mayor altura a las murallas de Jerusalén y levantar un muro alto separando la ciudad y la Acrópolis, de modo que ésta quedara aislada para que nadie pudiera comprar ni vender. Por eso se reunieron para reconstruir la ciudad, pues había caído un tramo de la muralla que daba al torrente por la parte oriental. Restauró también el barrio llamado Cafenatá. Simón, por su parte, reconstruyó Adidá en la Sefelá, la fortificó y le puso puertas con cerrojos. Trifón aspiraba a reinar en Asia, ceñirse la corona y eliminar al rey Antíoco. Temiendo que Jonatán se lo estorbara haciéndole la guerra, trataba de secuestrarlo y de matarlo. Por ello, se puso en marcha y llegó a Beisán. Jonatán salió a su encuentro con 40.000 hombres escogidos para la guerra y llegó a Beisán. Trifón vio que había venido con un ejército numeroso y temió echarle mano. Es más, lo recibió con honores, lo presentó a todos sus amigos, le hizo regalos y ordenó a sus amigos y a sus tropas que le obedeciesen como si fuese él mismo. Y dijo a Jonatán: ¿Por qué has fatigado a toda esta gente si no hay guerras entre nosotros? Envíalos a sus casas, elige algunos hombres que te acompañen y ven conmigo a Tolemaida. Te entregaré la ciudad, las demás fortalezas, el resto del ejército y todos los funcionarios. Luego emprenderé el regreso, ya que para eso he venido. Jonatán se fió de él y obró como le decía. Despachó a sus tropas, que partieron hacia la tierra de Judá, y mantuvo consigo 3.000 hombres, de los cuales dejó 2.000 en Galilea y 1.000 lo acompañaron. Pero apenas entró Jonatán en Tolemaida, los habitantes de la ciudad cerraron las puertas, lo apresaron a él y pasaron a filo de espada a cuantos habían entrado con él. Trifón envió tropas y caballería a Galilea y la gran llanura de Esdrelón para acabar con todos los partidarios de Jonatán. Pero estos, que ya sabían que Jonatán había sido apresado y muerto con sus acompañantes, se animaron entre sí y avanzaron, cerradas las filas, decididos al combate. Sus perseguidores los vieron dispuestos a jugarse la vida y se volvieron. Aquellos llegaron sanos y salvos a la tierra de Judá. Lloraron a Jonatán y a sus compañeros. Un gran temor se apoderó de ellos. Todo Israel hizo un gran duelo. Las naciones todas del entorno trataban de aniquilarlos. No tienen jefe, decían, ni tienen quienes les ayude. Esta es la ocasión de atacarlos y borrar su recuerdo de entre los hombres. Eclesiástico, capítulo 45. De él hizo nacer a un hombre de bien, que halló gracia a los ojos de todos, y fue amado por Dios y por los hombres. Moisés, de bendita memoria, le concedió una gloria igual a la de los santos, y lo hizo poderoso, temido por sus enemigos. Por sus palabras hizo cesar los prodigios, y lo glorificó delante de los reyes. Le dio mandamientos para su pueblo, y le hizo ver calo de su gloria. Por su fidelidad y mansedumbre, lo consagró y lo eligió entre todos sus mortales. A él le hizo oír su voz, lo introdujo en la nube oscura y le dio cara a cara los mandamientos, una ley de vida y de entendimiento, para enseñar la alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Exaltó a Aarón, un santo semejante a Moisés, su hermano, de la tribu de Leví. Lo estableció en virtud de un pacto irrevocable y le confirmó el sacerdocio del pueblo. Lo atavió con espléndidos ornamentos y lo ciñó con una vestidura gloriosa. Lo revistió con toda magnificencia y lo confirmó con las insignias del poder.
los pantalones, la túnica y el efod. Puso granadas alrededor de su manto y lo rodeó de numerosas campanillas de oro para que tintinearan a cada uno de sus pasos, haciendo oír su sonido en el templo, como memorial para los lujos de su pueblo. Le dio la vestidura sagrada, obra de un bordador tejida en oro, jacinto y púrpura, el pectoral del juicio, con el Urim y el Tumim, hecho de hilo escarlata, obra de un artesano, con piedras preciosas grabadas en forma de sellos y engarzadas en oro, obra de un joyero, para servir de memorial, por la inscripción grabada según el número de las tribus de Israel. La diadema de oro encima del turbante, grabada con la señal de su consagración, insignia de honor, trabajo magnífico, ornamento que es un placer para la vista. Antes de él no se vio nada tan hermoso, y nunca un extranjero se vistió de esa manera, sino únicamente sus hijos y sus descendientes para siempre. Sus sacrificios se consumen enteramente 2 veces por día, en forma continua. Moisés le confirió la investidura y lo ungió con el óleo santo. Esta fue una alianza eterna para él y para sus descendientes, mientras dura el cielo, para que sirvan a Dios como sacerdotes y bendigan al pueblo en su nombre. Él lo eligió entre todos los vivientes para presentar al Señor la ofrenda, el incienso y el perfume como memorial, y para hacer la expiación en favor de su pueblo. Él confió sus mandamientos y le dio autoridad sobre los decretos de la alianza, a fin de enseñar sus preceptos a Jacob e iluminar a Israel acerca de su ley. Unos intrusos se confabularon contra él y le tuvieron celos en el desierto. Los secuaces de Datán y Abirón y la banda de Coré, ardiendo su furor. Al ver esto, el Señor se disgustó y fueron exterminados por el ardor de su ira. Él obró prodigios contra ellos, consumiéndolos con su fuego ardiente. Aumentó más todavía la gloria de Aarón y le concedió una herencia. Le asignó como parte las primicias de los primeros frutos y le aseguró, en primer lugar, el alimento en abundancia, porque ellos se alimentan de los sacrificios del Señor, que Él concedió a Aarón y a su descendencia. Pero en la tierra del pueblo, Él no tiene herencia, ni hay parte para Él en medio del pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu herencia. Pinhas, hijo de Eleazar, fue el tercero en gloria, a causa de su celo en el temor del Señor, y porque se mantuvo firme frente a la rebelión del pueblo, con el generoso ardor de su espíritu. Fue así como expió el pecado de Israel. Por eso fue sellada en su favor una alianza de paz, que los hizo jefe del santuario y de su pueblo, de manera que a él y a su descendencia pertenece para siempre la dignidad de sumo sacerdote. Hubo también una alianza con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá, pero esa herencia real pasa del padre a uno solo de sus hijos, mientras que la de Aarón pasa a toda su descendencia. Que el Señor ponga sabiduría en sus corazones para juzgar a su pueblo con justicia, a fin de que no desaparezca su felicidad ni su gloria por todas las generaciones. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 8. El séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día. Vi entonces a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar de un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro, colocado delante del trono, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Las 4 primeras trompetas. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de la tierra quedó abrasada. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apareció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel, entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad, y lo mismo la noche. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo, y decía con fuerte voz: ¡Ay, ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 352. Jonatán, el hermano de Judas Macabeo, comienza en Primera de Macabeos 12 en una posición favorable. A diferencia de su hermano, antes que él tiene un ejército poderoso, es capaz de construir nuevas defensas alrededor de Jerusalén, y no está asediado ni constantemente en huida. Con relativa seguridad, envía emisarios para hacer alianza con Roma y otros. Seguramente, ahora que él y su familia son reconocidos como una potencia estatal legítima, la mejor manera de proteger el futuro de Israel y el suyo propio es hacer fuertes alianzas con potencias emergentes como Roma. Esta es la sabiduría mundana y también una trampa. Cada vez que Israel hace alianzas con una nación, cuando busca la seguridad de los poderes terrenales en lugar de hacerlo en el Señor, queda abandonado a su suerte, lo que significa un fracaso. Israel confía en Asiria y fue conquistado por ella. Judá acogió mensajeros de Babilonia y se convirtió en su vasallo. Jonatán y los macabeos fueron liberados por el Señor y luego buscaron seguridad en alianzas políticas. Inevitablemente Israel acabará en manos de Roma. En Apocalipsis 8 vemos subir el humo del incienso que simboliza las oraciones que los santos presentan a Dios. Las 7 trompetas del juicio se siguen a continuación, cuya resonancia se hace eco del sonido de las 7 trompetas que derribaron a Jericó, marcando el comienzo de la conquista de la tierra prometida. ¿Podría significar esta serie de trompetas que la caída del mundo en el juicio final se parece a la de Jericó?